Bien, buenas tardes, bienvenidos profesores, alumnos, apoderados de nuestra comunidad inglesiana, a la comunidad también de La Serena. Hoy día nos encontramos en un nuevo capítulo de Activando la Cultura, con un invitado especial que ya voy a presentar, sin antes obviamente invitarlos a suscribirse a nuestro canal Historia Activa en YouTube, a seguirnos en las redes sociales de nuestro colegio y estar siempre atentos a nuestros programas que semana a semana están contribuyendo un granito de arena en cuanto a lo que es la formación de la cultura, la educación, ¿cierto?, a nivel nacional y local también, obviamente. Obviamente también saludar a las familias que siempre nos acompañan cada día miércoles o sábados, que estamos haciendo a veces doble jornada, y no olvidar que ya pronto se viene el libro Profesores en tiempos de pandemia, editado con 30 profesores a nivel nacional, que pronto estará disponible para todos, donde aquí también participan algunos de nuestros profesores panelistas en ese libro. Bien, saludo a Miguel Ángel Rosell, quien siempre nos acompaña también en nuestros programas, profesor de Filosofía y Religión de nuestro colegio, jefe de Departamento de Historia, Sergio Cordero, la profesora educadora, ¿cierto?, Carolina Donoso, y nuestra psicóloga Priscila Moya, quien nos acompaña hoy. Nuestro invitado especial es el profesor, ¿cierto?, José Joaquín Brunner Ried, un profesor que tiene una larga trayectoria en cuanto a lo que es la educación y contribución, obviamente, a nivel, yo diría que mundial, ¿cierto? Por varios países es referencia en cuanto al ámbito educacional. Sociólogo, doctor en la Universidad de Leiden en los Países Bajos también, profesor titular de la Universidad Diego Portales, ha sido miembro o es miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, integra los consejos directivos de Centros de Estudios Públicos, ha trabajado en 45 países aproximadamente, en América Latina, América del Norte, Europa Occidental, Europa Central, el Este, África, etc. Anteriormente ejerció en Chile también los cargos de ministro, secretario general de gobierno entre el 94 y el 98. Ha sido presidente del Consejo Nacional de Televisión y del Comité
nacional de acreditación del programa de pregrado, vicepresidente del Consejo Superior de Educación y ha sido miembro del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad y del Consejo de Ciencias del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Una larga trayectoria, publicaciones, más de 50 libros y ha trabajado también coordinando otros 15. Por ejemplo, tenemos compromisos con la educación, reflexiones y críticas en torno a la reforma, 2017, 2016, nueva mayoría, fin de una ilusión, y de 2016, educación superior en Iberoamérica, informe 2016, entre muchos otros. Así que, profesor, bienvenido a nuestro programa Activando la Cultura. Desde acá de La Serena los saludamos. Muchas gracias, muy contento de estar con ustedes en La Serena, a pesar de que estoy en Santiago, pero me siento como en La Serena. Muy bien, profesor. Vamos a iniciar con una primera pregunta, enfocada obviamente al proceso de su experiencia que ha tenido en trabajo en el gobierno también en cuanto a lo que es la educación. La pregunta es la siguiente: ¿usted cree que desde los últimos 30 años en la educación ha mejorado? ¿O cuáles han sido sus avances y cuáles han sido quizás las deudas del sistema también? Yo creo que los avances en estos 30 años son enormes, en el sentido fundamentalmente de que este derecho a la educación se ha extendido de modo tal que, por lo menos en términos del acceso a la educación, desde la educación preescolar hasta la educación superior, hoy día, salvo una cantidad relativamente acotada de infantes, niños y jóvenes, no están participando del sistema educacional. Tenemos desde ese punto de vista unas tasas de participación que son efectivamente como tales, digamos, muy satisfactorias. Ahora, eso es una gran transformación que tiene repercusiones en muchos planos en la sociedad chilena, como lo hemos estado viendo, en la economía, en el comportamiento de las personas. Sabemos que la educación efectivamente es una tarea cuyas aristas y aspectos son múltiples, y desde ese punto de vista, el hecho que la educación históricamente a lo largo del siglo XX, pero particularmente en realidad a partir de los años 60, con la reforma del presidente Frei Montalva, empezó realmente a extenderse, ¿no? Y en ese proceso se quedó estancada durante la dictadura, hay que ser muy claro, y luego con el regreso a la democracia se produjo esta verdadera eclosión, particularmente en la educación secundaria, que se universalizó entre 1990 y el año 2000, y cuando quedó puesto en la Constitución de que era una parte obligatoria de la educación, en realidad ya se había cumplido con la meta. Y la educación superior ha llegado a lo largo de los últimos 15 años efectivamente también a universalizarse. Ahora, ¿cuáles son entonces los desafíos en este momento? Son de calidad de las oportunidades que entregamos a nuestros infantes, niños, jóvenes y adultos que quieren y necesitan hacer programas de aprendizaje a lo largo de su vida, que las oportunidades sean de calidad y lo sean de calidad relativamente semejante para todos. Ese es el gran desafío, que es un desafío, como se ve, de dos caras. Es un desafío de la calidad y es un desafío de la equidad simultáneamente. Y ese es el desafío, a mi juicio, principal que tenemos en los próximos años, al cual va muy ligado, para terminar aquí, va muy ligado con el hecho de que necesitamos también repensar la educación, ya no solamente en términos de sus cantidades y en términos de la calidad de las oportunidades, sino que ir a mirar el contenido real de la educación, cuáles son los valores que la movilizan, cuáles son las capacidades que necesitamos formar para el siglo XXI, las habilidades, las competencias. Esto que la UNESCO en algún momento llamó clásicamente aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir. Eso es lo que la educación trata de hacer a lo largo de la historia. Lo que pasa es que cómo lo hace y cuáles son los énfasis que hay que dar
en cada una de estas 4 dimensiones van cambiando con el tiempo. Y hoy día tenemos que sentarnos y reflexionar en serio cómo reordenar, priorizar, mejorar el currículum de la educación desde el primer año básico en adelante y también, por cierto, en las universidades. Perfecto, profesor. Miguel Ángel. Profesor, muy buenas tardes. Mire, voy a ir directo a la pregunta. ¿Qué tan desigual es Chile en materia de educación y distribución de la riqueza? ¿Y si hemos caminado hacia o hemos avanzado hacia la equidad de la educación y la distribución de la riqueza? Esta es una pregunta muy interesante y tan compleja en realidad. Yo creo que intuitivamente sabemos que Chile tiene unas desigualdades en el plano educacional y en la distribución en general de los beneficios, de las oportunidades, del ingreso, del trato de las personas, etcétera, bastante grandes. Y eso es algo característico del tipo de sociedades en el nivel de desarrollo que tiene Chile en toda América Latina. Sí, es efectivamente un problema en toda América Latina. Vamos a dejar afuera para este tipo de discusión concreta el caso de Cuba, que es muy especial, pero podemos hablar si a alguien le interesa. Pero en general en América Latina tenemos instalada una desigualdad que no necesitamos recurrir a las estadísticas ni a nada, es visible. Es visible y, por ejemplo, ahora en plena pandemia lo hemos visto otra vez con claridad. Hemos visto cómo efectivamente, particularmente desde el punto de vista de la salud y de la educación, 2 cosas tan fundamentales, existe obviamente unas diferencias que son graves, que no se pueden ocultar y que hay que abordar y enfrentar. Ahora, es menos intuitivo la pregunta cuando se refiere a hemos mejorado en este tipo de cosas en los últimos años y además tenemos una polémica abierta, una polémica que es una polémica científica, de mediciones, técnica, es una polémica ideológica y política, es una polémica cultural en la sociedad chilena. Yo soy de aquellos que cree que efectivamente también en el plano de la equidad hemos avanzado. Por cierto, no lo que necesitamos avanzar, pero que hemos avanzado cuando en general en muchas partes de América Latina se ha estancado o ha retrocedido. A mí me parece que por lo menos en este caso, donde es menos intuitivo, los datos que tenemos, todos los datos que tenemos son consistentes en mostrar que Chile mejoró durante la década del 2000 al 2000, o del 1900 al 2000 primero, y luego del 2000, por lo menos hasta el 2015, hasta donde tenemos buenas mediciones, hubo avances interesantes en el campo educacional. Y en el campo no solamente del aprendizaje de los jóvenes, sino que también en el campo de la distribución de las oportunidades. En el caso de la educación superior, que es donde yo trabajo o más trabajo, es de toda evidencia en los datos que es así. Por lejos, este es hoy día, para sorpresa de muchos, el país latinoamericano con la más alta representación de jóvenes que provienen del quintil de menores ingresos en la sociedad. Tenemos desde ese punto de vista, y esto es algo obviamente que ha ocurrido a lo largo de los últimos 20 años. Ahora, que eso se acompaña con problemas que a veces empañan la discusión, porque uno dice esto y acto seguido alguien le dice, sí, pero muchos jóvenes se tuvieron que endeudar de una manera que a veces es indigna. Y yo con eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el esfuerzo que se hizo por abrir la educación se hizo con un diseño determinado, basado básicamente en becas que crecieron bien y mucho, pero al lado un sistema de crédito o un doble sistema de crédito, uno de los cuales que fue aprovechado por una gran masa de jóvenes, varios cientos de miles de jóvenes, que fue el crédito con aval del Estado, que quedó mal diseñado y fue mal implementado. Ahora se corrigió y hoy día tenemos un sistema de crédito que se llama contingente al ingreso, después podemos conversarlo, que es completamente distinto y que nunca más va a crear una deuda intolerable o indigna para ningún joven que se haya graduado y que entre a trabajar, digamos, y se incorpora al mercado ocupacional. Entonces, mi respuesta es sí, hemos avanzado, a mí me parece significativamente, seriamente, pero el problema que tenemos es realmente muy profundo y por lo tanto
necesitamos todavía hacer un gran esfuerzo y tal vez refocalizar el esfuerzo, porque con esto termino acá. La mayor igualdad en las oportunidades, en el único momento en que realmente puede intervenir la sociedad fuertemente y compensar las muchas desigualdades entre los hogares, entre las familias, si ustedes quieren, que hay en Chile, es al comienzo. Es decir, esto es en las salas cunas, en los jardines infantiles y en los primeros años de la educación básica. Y es ahí donde tenemos debilidades obvias. No hemos puesto todo el esfuerzo, no hemos hecho todas las inversiones que necesitamos, no estamos formando a los profesores que necesitaríamos formar justamente para que puedan compensar a través del sistema escolar o del sistema de jardines infantiles esas desigualdades que vienen de los hogares. Tratar de hacerlo a nivel de la educación secundaria o todavía peor, a nivel de la educación superior, obviamente que no resulta. O sea, podemos a nivel de la educación superior compensar, poner algunos programas especiales, hacer unas becas súper reforzadas, tener el programa PASI, tenemos otra serie de programas, pero en realidad a esa altura las diferencias que había en el origen se han ensanchado y la trayectoria entera, digamos, ha servido para ir acumulando desigualdades desde el punto de vista del individuo. Entonces, yo espero que algún día podamos, ahora que todos decimos estar de acuerdo en esto, porque hay tanta evidencia de la psicología cognitiva, de la psicología del desarrollo, de la neurobiología, de los estudios sobre ciencia del aprendizaje, de la economía y de la sociología, de todos lados, tenemos la evidencia total de que es al principio que tenemos que trabajar. Y hasta acá no lo hemos estado haciendo otra vez. Hemos hecho esfuerzos, hemos avanzado, pero no con la efectividad que necesitamos para realmente empezar a ponernos en una perspectiva de dar vuelta al tema de la desigualdad en Chile. Esa desigualdad escolar, por lo menos, no la vamos a dar vuelta dentro de los colegios o en la educación superior. La vamos a dar vuelta solamente al principio. Muy bien, profesor. ¿Sergio? Sí, los saludo, profesor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ahí se planteaba a partir de la pregunta de Miguel Ángel que en Latinoamérica tenemos una diferencia, ¿no es cierto?, importante entre los distintos grupos sociales. Y eso se ve reflejado en la educación. Pero usted hablaba del caso Cuba, que es una excepción desde el punto de vista educativo al resto de Latinoamérica. Me gustaría que pudiese profundizar esa excepción. ¿Por qué Cuba viene a ser un caso distinto? Es una excepción desde muchos puntos de vista, partiendo porque tiene un régimen político desde hace 50 años muy determinado, con un partido a cargo de todos los asuntos, con una dirección ideológica única, donde no se puede expresar realmente la pluralidad de la sociedad y donde ha costado, aún más que en otras sociedades que aparecen a veces más retardatarias desde ciertos puntos de vista, pero que han aceptado mucho mejor la pluralidad, las diferencias de género, las diferencias de sexualidad, etcétera, etcétera. Sabemos bien por la historia de Cuba, y basta leer, digamos, lo que han dicho sus propios novelistas, particularmente los que han sufrido por su homosexualidad, por ejemplo, cómo el régimen ha sido represivo no solamente en el plano ideológico, sino también en el plano cultural. Ahora, es diferente también el caso y excepcional porque es el único país que intentó, perdurando en el tiempo, hacer una experiencia de romper radicalmente con la organización capitalista de la sociedad y crear algo que se llamó socialismo, hoy día no se sabe bien cómo se llama, pero intentó hacer una trayectoria durante más de 50 años de un camino básicamente de economía íntegramente en manos del Estado, donde no hay propiedad sobre los medios de producción, pero tampoco la había sobre la habitación, nada más que sobre los efectos personales, la vestimenta, etc. Sabemos, a mi mirar, digamos, no solamente por haber visitado el país, sino que por todo lo que se publica y lo que se discute, etc., económicamente este ha sido un fracaso. Puede tener aspectos heroicos, puede haber, digamos, una responsabilidad enorme del
la famosa cuarentena, para llamarlo con un término actual, que Estados Unidos le impuso históricamente a esa pequeña isla, digamos, tratando de cerrarla completamente a la ayuda internacional y al intercambio comercial. Entonces, estuvo durante mucho tiempo dependiendo estrictamente de la Unión Soviética. Cuando en el mundo se vino abajo el socialismo real, que se llamó, es decir, la organización estatal de las economías con la Unión Soviética y luego con todos los países que habían seguido ese camino, en realidad se abrió una nueva etapa que es muy curiosa, digamos, porque es una etapa de capitalismo de Estado, lo que está surgiendo fuertemente en China con mucho éxito, fuertemente en Vietnam con mucho éxito, en Cuba a media nomás, porque nunca han decidido realmente aceptar el principio capitalista en sus empresas y en atraer capital extranjero de la manera como lo están haciendo los chinos y lo está haciendo Vietnam. Entonces, Cuba se ha quedado en una especie de capitalismo de Estado muy artesanal. Esto de que se le autoriza a una familia para que abra un pequeño, en su hogar, un pequeño restaurante, pero con un límite. Entonces no puede tener más de 5 turistas o cosas por el estilo que, digamos, muestran que todavía no se ha transformado a la manera como estos otros países. Y queda más bien como un país con una historia de algunas cosas muy interesantes. Lo digo particularmente porque mi generación, digamos, fue una generación que miró en algún momento con mucha esperanza el comienzo de la revolución y las figuras heroicas de Fidel y del Che y de todo esto, pero que mucho, por lo menos yo, y formo parte de una generación bastante amplia que efectivamente en el camino se desilusionó mucho de esto. Y los valores que podía uno encontrar en que durante un tiempo tenían una educación, por ejemplo, que funcionaba, al parecer, porque no hay tanto, pero digamos, por los datos más serios que hay, por los mejores estudios, funcionó, llegó a funcionar muy bien hacia finales de los 90 todavía. Entre otras cosas porque en realidad como no había un mercado de empleo, mucha gente que se habría ido a ser médico o ingeniero u otras cosas, se iba a ser profesor. Porque por último, dentro de la sala de clase el profesor gozaba de un pequeño límite de libertad, cosa que podían no pagarle nada, pero tampoco le pagaban nada al abogado, ni al ingeniero, ni al técnico, ni a nadie. Todos los sueldos eran igualmente bajos. Entonces hubo un reclutamiento de gentes muy talentosa que en otras situaciones se dispersa en más profesiones, y algunos también van a la pedagogía, pero menos. Acá se acumuló una muy buena cantidad de profesores de gran calidad. Y luego hubo una cosa de moral, de imperativo moral, de sentir que se estaba viviendo un fenómeno histórico, heroico. Todo eso yo creo que ayudó durante un cierto tiempo a crear una especie de excepción también en la educación. Yo creo que eso se terminó ya hace más de 15 años. Cuba nunca ha vuelto a participar en ninguna de las pruebas internacionales. No sé si ahora ha participado en la última que hace la UNESCO, con los países latinoamericanos, en la internacional que hace la OCDE, la famosa prueba PISA, no ha querido ni ha podido participar, además es relativamente caro, de modo tal que hoy día no sabemos cuáles son los resultados reales de aprendizaje. Sabemos bien lo que son sus universidades, porque eso es más fácil de conocer. Sabemos que en realidad en el campo propiamente científico, a pesar de que hay 2, 3 pequeñas cosas interesantes, en realidad comparado con cualquier país, le digo con Colombia o comparado con Chile o por cierto con Argentina, en el campo científico de la investigación en distintas disciplinas están muy atrasados. Y hoy día es un país en general que ha quedado y se ha quedado atrasado tecnológicamente, la gente no tiene acceso a internet. Bueno, hay mucha miseria, hay mucha... y claro, hay una cierta igualdad en la miseria, pero incluso eso está desapareciendo, porque con todos los pequeños emprendimientos capitalistas, obviamente que se crean pequeñas empresas y empieza a haber gente que tiene más que otra y empieza a constituirse un cierto mercado. Bueno, pero eso en vez de haber sido aprovechado e impulsado como en China o como en Vietnam, se ha tratado a medias, de dejar un poquitito, pero no mucho. Y yo creo que al final, digamos, me duele tener que decirlo, yo lo miro como una excepción desilusionante, no como, lo miro como un proyecto frustrado.
No hablo de los otros socialismos latinoamericanos estilo Venezuela o Nicaragua, porque creo que eso es una tragedia completa. Y no tienen por detrás la épica histórica, que finalmente los cubanos con dignidad todavía pueden reclamar para sí 50 años de historia que ellos podrán encontrar que mereció la pena vivirla, aunque hoy día estén descontentos. Estos otros países no tienen eso, tienen unos raros gobiernos semipopulistas, demagógicos, con economías completamente corruptas y desarmadas, digamos. Entonces, ahí no pasó nada. Muy bien, profesor. Priscila. Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hemos estado conversando acerca de estos cambios que ha tenido la educación y sobre la necesidad de cambiar la calidad, de cambiar los contenidos, pero también nos hemos dado cuenta durante el último tiempo que también la forma de enseñar tiene que cambiar, ¿no es cierto? Sí. Es más, a nosotros nos enseñaron de una manera que quizás a las generaciones actuales no es atingente. Y durante esta pandemia, esta forma de enseñar también nos ha demostrado que es bastante desigual. Entonces, mi pregunta va relacionada a qué nos depara en relación a las metodologías de enseñanza, lo que viene en educación. ¿Cómo debemos enseñarle a estas nuevas generaciones? A ver, yo creo que esta tan intrigante pregunta, porque en realidad es intrigante tener que especular sobre lo que va a venir, ¿no? Porque el mundo no es producto de la pandemia, el mundo estaba en complicaciones grandes ya antes de la pandemia, y lo que vamos a tener que enfrentar después de la pandemia es todo lo que se quedó bajo suspenso durante este tiempo, un poco lo que pasa acá, por lo menos en Santiago, y en parte también, me imagino, en La Serena, con el famoso estallido social. Claro, quedó aplacado por una situación de emergencia. Y en educación tuvimos que hacer forzadamente algo que llamamos educación a distancia, pero que no lo es tampoco. Es un enorme esfuerzo hecho por los docentes y por los propios estudiantes y por la familia de los estudiantes para tratar de mantener más o menos andando una cierta educación formal, digamos, ¿no? Que sigue un cierto tipo de currículum, que tiene un cierto tipo de pruebas que tampoco se pueden hacer fácilmente ahora, pero bueno, por lo menos hemos tratado de mantener ahí algo vivo. ¿Qué es lo que va a venir después? Yo le voy a decir algo que tal vez le llame la atención. Yo creo que a nivel de jardines infantiles y de la educación básica, en realidad vamos a reencontrarnos de golpe con los mismos problemas que teníamos antes en términos de pedagogía, de didáctica, de estrategias de enseñanza. Nos vamos a encontrar con que efectivamente los jóvenes, esos niños, digamos, y adolescentes, son distintos, han nacido en un mundo diferente, están viviendo experiencias y problemas de nueva naturaleza, pero que en realidad, por el momento, no hay ninguna manera de sustituir una enseñanza que tenga las típicas características de lo formal, es decir, que sea una enseñanza en una sala de clase, en un lugar especial, protegido, que es la escuela, organizada de acuerdo a cierto tipo de disciplinas del saber y a partir de una interacción entre generaciones donde el saber está en los más adultos y los otros son efectivamente los que están tratando de aprender. Ahora, pueden aprender mutuamente, etcétera, pero básicamente va a seguir habiendo una relación, digamos, de mayor experiencia y mayor acumulación de saber y de obligación de enseñar en los profesores y en los estudiantes, de participar en todo esto, pero también en ponerse en disposición de aprender. Ahora, los métodos para hacer eso obviamente que pueden ser muy distintos y no tienen que ver con la nueva tecnología digitales, porque en realidad me parece a mí bastante claro que, sobre todo en los primeros años, los jardines y en lo que sigue de la educación básica, la presencialidad y la experiencia que el niño tiene con sus pares en los juegos, en los recreos, en lo que a veces llamamos los que estudiamos estas cosas, el currículum invisible, que es el que ordena la parte no visible de la enseñanza y del aprendizaje. Todo eso efectivamente requiere estas interacciones intensas, cognitivas, emocionales, sociales y de todo tipo que se dan
cuando uno está cara a cara, ¿no? Entonces, claro, puede ser que el profesor aproveche mejor cierto tipo de recursos digitales, pero va a ser siempre para apoyar la presencialidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Y supongo que las buenas facultades de educación están intentando hacer eso, es cambiar la manera de enseñar dentro de ese contexto relativamente tradicional que probablemente va a perdurar otros 50 o 100 años. No me atrevo a decir qué va a pasar después, pero mire, este contexto es un contexto que a veces miramos en menos como muy conservador, muy memorístico, muy aquí, muy allá, pero has perdurado por lo menos con sus formas centrales durante 10 siglos. O sea, esto viene de la temprana Edad Media y ha permitido educar a la humanidad durante 10 siglos. Y ha permitido pasar de un pequeñito grupito que en cada sociedad europea primero y después en otras partes del mundo se iba educando a pasar a este sistema absolutamente masivo, universal, donde todos los niños experimentan durante 8 o 10 años, dependiendo de cuánto sea la educación obligatoria, o 12 años como nosotros, experimentan un proceso de enseñanza. Entonces, yo creo que la estructura de todo eso se va a mantener, pero con cambios en los métodos pedagógicos. A mí me encantaría que además haya rearreglo en el currículum. Yo creo que hemos visto con sorpresa cuando hemos hablado en este tiempo, yo no sé si en la educación básica, porque conozco menos, pero en la educación media y en la universidad, el tener que repriorizar, como llamó el ministerio en un momento, el currículum durante la pandemia, a mí me pareció que nos abrió una ventana a cómo en realidad es bien probable que estemos sobrecargados de objetivos, de contenidos, de aspectos que queremos meter y meter para enseñar, cuando en realidad necesitamos un poco más de respiración, abrir un poco las ventanas y dejar que pueda haber más conversación, más tutoría personalizada. Ahora, eso exige tener menos alumnos en la sala de clase. Ese es el tipo de cosas que yo creo que debiéramos ponernos por delante como grandes tareas. Otra cosa es si usted me preguntara en la educación media y en la superior. Yo creo que ahí, digamos, en los próximos 20 años va a haber un cambio importante de la base, de la plataforma tecnológica de enseñanza, porque realmente uno puede descansar mucho más en el autoaprendizaje, en la capacidad propia de un joven de motivarse a sí mismo, de disciplinarse, cosa que les cuesta mucho a nuestros jóvenes, pero de tener una cierta disciplina para poder efectivamente él ir haciendo su aprendizaje con muchos apoyos cada vez más ricos y más estimulantes que se pueden lograr tecnológicamente. Entonces, si agregamos a lo que tenemos hoy día, lo que viene con la inteligencia artificial, lo que viene con el Internet de las cosas, con el hecho de que vamos a estar rodeados de sensores, con el hecho de que los aparatos móviles van a ser cada vez más inteligentes, bueno, en realidad uno puede efectivamente llegar a la conclusión de que seguir enseñando, yo le digo en la universidad a un chico de primer año, teniéndolo 6 horas al día, metido todos los días de la semana dentro del edificio de la universidad, es una cosa absurda, que no se sostiene, y ahora es muy difícil sostener la atención de los alumnos, ¿no? Que es tal vez la pelea más grande que tenemos los profesores. ¿Cómo nos hacemos cargo de que en realidad estamos perdiendo la atención de nuestros alumnos? Que se están desenchufando, que literalmente están empezando a mirar otras cosas y para otros lados, y que el tiempo les pasa y que en realidad ellos no están teniendo esta experiencia maravillosa que puede ser la experiencia del colegio. Y en parte es porque tenemos que repensar y replantearnos, digamos, todo estas formas y modos de enseñanza, cómo lo hacemos, qué texto usamos y cómo combinamos el esfuerzo entre el colegio y el hogar. Eso que lo hemos visto tan claramente ahora y que es parte del drama de Chile, porque los hogares son tan distintos y tan desiguales, ¿no? Pero tenemos que tener esta cierta trabajo colaborativo, digamos, entre la escuela y el hogar para que las cosas funcionen. Y como le digo, otra cosa va a ser completamente distinta, creo yo, por ejemplo, en los 2 últimos años de la educación media y en la educación superior. Yo creo que esa va a ir cambiando mucho más rápidamente y el aprendizaje a lo largo de la vida también se va a hacer mucho más presente en las décadas que vienen. Perfecto, profesor. ¿Caro?
Hola, buenas tardes. Mire, como recién planteaba, cierto, una innovación y todo lo que está pasando con la pandemia en relación a los hogares, yo quisiera cambiar un poco el foco en relación a nosotros como docentes. Si bien es cierto, hemos tenido que innovar, conocer, perfeccionarnos, a veces siendo autodidactas. En este tiempo, ¿cree usted que la opinión pública, la comunidad, ha ido valorando un poco más el ejercicio docente o ha servido para que sea más crítico aún la comunidad en relación a lo que hemos tenido que establecer nosotros como un sistema de trabajo? Yo creo que, y espero no equivocarme porque no hay todavía, digamos, encuestas bien hechas u otras técnicas que permitan ocultar las opiniones y los sentimientos de los hogares frente a temas tan específicos como los profesores. Pero a mí me parece que sería, si usted me dijera, pero ¿cuál sería su hipótesis de trabajo respecto de este tema que usted plantea? Sería que sí, que ha cambiado favorablemente. ¿Por qué? Porque, bueno, la mayor parte de las familias, particularmente las madres, han tenido que darse cuenta todavía con más intensidad lo compleja, lo difícil que es la tarea de enseñar, digamos, formalmente. Porque las mamás saben, muchas veces no saben que están enseñando informalmente en su casa a través de miles de procedimientos, de prácticas, de juegos. Pero esto de tener que enseñar a la letra de un currículum en conexión con un profesor, dentro de un sistema clasificatorio determinado, unos ciertos contenidos que tienen que ver con cosas que muchas veces los padres se dieron cuenta que no tenían realmente ninguna posibilidad de entender la guía o el texto que les habían mandado desde el colegio, porque o no tenían la educación o tuvieron la educación en un momento hace 20 años o 25 o 30 o más, donde en realidad la matemática era algo radicalmente distinto de hoy día y las ciencias pasa lo mismo, etc. Entonces, yo creo que debiera haber una valoración mejor, debiera haber una mejor comprensión de la dificultad de la tarea. Yo no tengo duda de que eso ha ocurrido con todo el personal de la salud, pero era obvio porque el personal de la salud estaba todos los días expuesto en su cara más heroica y en su cara más contributiva al cuidado de la sociedad que uno se puede imaginar. O sea, cuando se decía hasta en la primera línea, bueno, realmente eran la primera línea y uno, no es raro de que en todo el mundo haya habido actos de que la gente aplaudía y salía a las calles para felicitar al personal de la salud, desde el técnico más sencillo hasta el médico más especializado. Eso, por cierto, ocurrió ahí muy visiblemente. Yo creo que ha ocurrido de alguna manera también con los profesores, y ojo que no tengo yo una solución, pero que este momento de ahora que viene es un momento muy delicado, porque no sé yo cómo, a medida que va cambiando un poco también la impresión de la familia y de los adultos, y se empieza a abrir, y pasamos de la etapa 2 a la 3, y después de la 3 a la 4, y el ministerio dice hay que volver luego, y ya otra gente dice no hay que volver ahora, y si esto se transforma en una pelea política como está empezando a aparecer, la gente va a decir una vez más, todo esto es una tontera. ¿Cómo puede ser que se estén peleando los que debieran ponerse de acuerdo para mostrarnos claramente qué camino vamos a seguir con la apertura y cómo la vamos a hacer con suficiente seguridad y todo? Entonces, hay que poner mucho cuidado que no se vea a los profesores en ninguno de los dos polos, ni en el polo de querer meter a todos los niños y da lo mismo lo que les pase, cosa que ningún profesor razonablemente va a querer hacer, ni tampoco dejarse llevar por este otro discurso de que en realidad habría que pasar al otro año y no hacer nada este año y además declarar que este año se perdió entero. O sea, cosas también muy exageradas que los padres, que usted le diga a un padre que en este año no pasó nada, a mí me produciría una indignación total. O sea, yo creo que le pasó mucho a su hijo y en mi caso a mis nietos. Aprendieron muchas cosas distintas de las que uno esperaba, hicieron esfuerzos enormes, los profesores se conectaron de una u otra manera
¿cómo le puede uno decir, mire, no, en realidad todo esto no valió nada y hay que dar este año por perdido y vamos a preocuparnos ya del otro año y que nadie vuelva en este momento? Bueno, entonces hay que poner mucho cuidado en esta etapa, porque la sociedad, digámoslo derechamente, ha sido ingrata durante el siglo XX en general con los profesores. Y eso fue aumentando con el tiempo y ha cambiado en alguna medida. Por ejemplo, hubo mucho más disposición después de 1990 en volver a invertir en sus profesores. Efectivamente, ustedes mismos saben, se han hecho la última ley, digamos, de reforma de la carrera docente, una cosa que dio algún tipo de apoyo, y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con determinados aspectos, pero que en general lo que se buscó era dar un mejor trato a quienes estudiaban pedagogía y luego a quienes se desempeñaban como profesores, con los problemas de si está en este colegio o en este otro, si es colegio municipal o servicio local o colegio particular subvencionado, etc. Pero en general me parece a mí que empezó a haber una mayor, por lo menos, preocupación de la sociedad y de los sectores profesionales y de la dirigencia política y económica, empresarial, etcétera, hacia el cuerpo docente. Y yo supongo que en estos meses eso se ha visto fortalecido y ahora hay que cuidar de seguir construyendo, digamos, el próximo año. Bien, Miguel Ángel. Profesor, mire, no son 30 pesos, sino son 30 años. Oiga, como sociedad, como país, ¿qué aprendizaje podemos sacar respecto de la explosión social del 18 de octubre del 2019? Yo creo que para mí hay una gran lección, y la lección parte por una distinción radical entre lo que hemos de entender por la protesta y lo que hemos de entender por el estallido. El hecho de que todo junto se empiece a llamar el estallido social a mí me parece que es un error grave. ¿Por qué? Porque en realidad el estallido propiamente tal es el estallido de la violencia, hay que ser claro. Eso es lo que se mostró durante los días siguientes y lo que primó el mismo día 18. Nadie anduvo preocupado si ese día se estaba pidiendo más o menos AFP. Lo que la gente vio y entendió es que había la destrucción de 18 estaciones del metro, que había ese día y lo siguiente una destrucción vandálica, con saqueos, con fuego en las iglesias, y eso lo vuelve a ver uno el otro día. Yo estoy seguro que había no sé cuántas, 30, 40 mil personas las que hayan sido, da lo mismo, el número, digamos, de los que durante el día protestaron, manifestaron, protestaron, concurrieron, jugaron, cantaron, hicieron su presencia, y lo que ocurrió después. Y a mí me parece que todo lo que tiene que ver con estallido de violencia que se retrata en la torre de la iglesia cayéndose al suelo y en el grupo de muchachos completamente anómicos y nihilistas bailando y cantando en torno a eso y metidos dentro de la iglesia destruyendo desde el altar hasta prendiéndole fuego a los santos. O sea, puedo no ser católico, da lo mismo, puedo pertenecer a otra religión y también da lo mismo, pero hay, digamos, en esta trayectoria que hemos seguido, una cosa que yo creo que es muy grave respecto del uso de la violencia y sus justificaciones, que van mucho más allá de que los grupos violentos se autojustifiquen. Es que en el resto de la sociedad y particularmente en las generaciones más jóvenes empieza a haber bastante tolerancia y uno empieza a escuchar desde su propia familia hasta sus hijos de los colegas y todo, esta frase de bueno, pero por lo menos ahora estamos discutiendo los temas. Y eso es como una renuncia a la democracia, porque como si no hemos sido capaces de poner democráticamente los temas, y por cierto que 1 millón de personas lo habrían puesto, independientemente de la violencia, pero la gente entonces se queda con la idea de que en realidad las reformas van a venir porque hubo la violencia. Y la otra cosa es cada vez más a usar este sinónimo tan abusivo a mi juicio, de decir que la violencia no es nada más que de respuesta a la violencia estructural o del sistema. ¿Y cuál es la violencia estructural del sistema? Todo. Cualquier abuso, cualquier concentración monopólica, cualquier descortesía, cualquier estafa,
cualquier acto de corrupción, todo eso es violencia. Y por lo tanto no queda nada más que efectivamente oponerse a eso con una violencia tan fuerte como la anterior. Y en realidad, dado que está metida en las venas del sistema supuestamente, y que eso es lo que corre por dentro del sistema, bueno, lo único que queda es terminar con el sistema. ¿Y qué significa en pleno siglo XXI? Porque eso es algo que no se quiere discutir. ¿Qué significa terminar con el sistema? ¿Y cómo se reorganiza una sociedad cuando se termina el sistema? ¿No? Porque lo que uno ve son reorganizaciones de los sistemas, por ejemplo, la China. Esa es una reorganización de un sistema completo, autoritario, con un solo partido, y eso es posible. Pero no veo yo que uno pueda imaginar una ruptura total del sistema para terminar con la violencia estructural hecha en democracia. Y a mí me parece que en realidad, por lo menos yo modestamente y en mi generación, que fuimos parte de los 60 y votamos por Allende y fuimos parte de la Unidad Popular y fuimos parte de su fracaso, a mí me parece que lo único que me importa evitarle a mis hijos y a mis nietos es otra vivencia de esa naturaleza. Y entonces también andábamos a veces con esta idea de que la violencia estaba en todos lados y era estructural, y hay que distinguir, entre otras cosas, para poder resolver los problemas de violencia reales, cuando existen, ya sea en el campo de la delincuencia o en el campo del trato humano o donde sea, hay que acotar, porque de lo contrario, si decimos, mire, pero todo es igualmente violencia y se produce invisiblemente y puede ser material o simbólica, porque hemos llegado a eso, ¿no? Entonces, qué sé yo, cualquier cosa propia de la dominación, de la jerarquía, de las asimetrías de poder entre los individuos, se clasifica inmediatamente como una violencia. Y bueno, si eso es una violencia, entonces se van a acabar cualquier tipo de autoridades, porque el profesor, a mi juicio, naturalmente tiene que tener una cierta autoridad y está en una relación para ciertos aspectos de jerarquía con sus alumnos. Yo no me compro esto de que todos son exactamente iguales y que el profesor tiene poco menos que estarle pidiendo venia y hacerle respeto al alumno, porque el alumno, no sé por qué invención tendría como una sabiduría espontánea y tendría una, no sé, una superioridad moral a la que tiene el profesor. Y si nosotros nos compramos la tesis de que todo es violencia, bueno, entonces quiere decir, como dicen algunos, que el profesor, basta que entre a la sala de clase y pida silencio, está ejerciendo una violencia, ¿no? Y eso yo lo he escuchado decir. Y efectivamente la destrucción, eso sí que destruye la escuela. O sea, no necesitamos pensar en nuevas tecnologías ni en nada. O sea, el día que eso se venga abajo, bueno, se terminó la estructura de la escuela, que no puede sino ser jerárquica. Y lo ha sido durante estos 10 siglos. Y lo sigue siendo en todos los países donde les va bien. O sea, si uno cree que Corea del Sur, o Finlandia, o Nueva Zelanda, o Canadá, o Holanda, o Inglaterra, o Japón, no tienen una estructura de autoridad en sus escuelas y no se preocupan de que haya un orden escolar, y que el orden no significa que tiene que ser autoritario, ni que tiene que ser impositivo, pero que hay un orden donde hay una cierta aceptación de jerarquía y hay un cierto respeto por los profesores, y también los profesores respetan a sus alumnos dentro de cada cual, dentro de su rol. Bueno, me parece que en realidad estaríamos como en un mal camino. Tal cual, sí. Sergio. Sí, bueno, hablando, ¿no es cierto?, de las consecuencias que tuvo estas protestas sociales a partir del 18 de octubre del año pasado, y este estallido social tiene que ver con el llamado, ¿no es cierto?, a un plebiscito para generar un cambio o no de constitución. Y bajo esa perspectiva, una nueva constitución vendría a generar espacios de equidad en la educación, como algunos han planteado, que cambiando la constitución o generando modificaciones en ella, vamos a tener también un impulso a una educación mucho más equitativa. No, me atoré un poco, disculpen.
No, yo creo que en realidad la Constitución, por cierto, que es un hecho muy importante, muy fundamental en la sociedad, y la posibilidad de efectivamente discutir después de un plebiscito una Constitución y que sea lo más amplia posible la deliberación y la participación con distintos mecanismos hasta llegar finalmente a un texto concordado en todo lo posible. Bueno, me parece a mí que en realidad es la respuesta que la sociedad chilena y sus fuerzas políticas encontraron el 15 de noviembre cuando se firmó el acuerdo de la paz. Fue la respuesta de la sociedad en su mejor aspecto, porque fue una respuesta frente a la violencia, diciendo, en vez de seguirnos destruyendo por la vía de la violencia, abramos cauce a una especie de refundación del pacto jurídico, político y organizacional del Estado chileno. Y eso me parece un gran hecho. Ahora, por cierto que también viene una especie de prédica completamente engañosa respecto a cuánto puede dar de sí una constitución. Obviamente que en educación lo que puede dar es un marco de comprensión del derecho a la educación y de la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos. Esos dos núcleos están en todos los tratados internacionales, están en la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, están los pactos económicos sociales de las Naciones Unidas. O sea, eso hay que ponerlo ahora de una manera que, bueno, que entre todos nos pongamos de acuerdo qué es lo que va a significar eso, cuál es la responsabilidad que tiene el Estado, cuáles son las responsabilidades de la familia, pero es, digamos, así como definir las reglas del juego, es como definir, vamos a jugar en esta cancha y estas son las reglas fundamentales. Ahora, si los equipos que van a entrar son buenos o malos, si los entrenadores de los equipos van a funcionar bien y entienden de qué se trata, si va a haber una moral para que los partidos transcurran de la manera más pacífica posible, competitiva, con conflicto, pero como es el conflicto deportivo, donde no está permitido todo, donde hay reglas. Bueno, en democracia, la democracia es nada más que un gran entramado de reglas y de valores que queremos proteger. Y el principal de ellos es que excluimos completamente la violencia, igual que en los deportes. Y en la sociedad todo puede aceptarse y toda discusión puede tener lugar, y sabemos que hay una enorme pluralidad de imágenes de buena sociedad, de lo que aspiramos, estos sueños de país de los que se habla, son muchos. Y lo único importante es decir, mire, lo que está excluido es que o una minoría o una mayoría o una fluctuación de una a otra o lo que sea va a imponer su sueño de país al resto, y lo va a hacer con la violencia. El que tenga la violencia armada lo va a poder hacer. Bueno, y desde ese punto de vista no es, digamos, la equidad de la educación y lo que hablábamos al comienzo, la posibilidad de que esto se inicie en los jardines infantiles y en los primeros años, depende de la política, depende de las leyes que se vayan haciendo a partir de la Constitución. Y más importante que la Constitución es el hecho, desde el punto de vista de las políticas concretas, que vamos a tener 10 años de Estado bastante austero, ¿no? O sea, no hay ninguna duda que la economía del país se ha empobrecido, que por todos lados, y cualquiera sea el arreglo que queramos hacer, si queremos poner 1 o 2 puntos más de impuestos, si le queremos sacar X cantidad a la defensa para trasladarlo a los servicios sociales, como sea, el país entero está más pobre después de la pandemia, ¿no? Y las últimas cifras, todas las predicciones, sean de la CEPAL, sean del Banco Mundial, todas muestran que vamos a tener por delante 4 o 5 años por lo menos para ver si llegamos a recuperar lo que éramos en el año 2019, a comienzo del 2019. O sea, todo el rato vamos a estar navegando como el submarino por debajo de la superficie. ¿Y cuándo vamos a llegar arriba de la superficie? Primero con el periscopio y después poder salir a respirar el aire. Bueno, nos podemos demorar 5 años. Cuando América Latina entre los 80 y los 90 tuvo esto que se llamó la década perdida,
Eso fueron 10 años. Demoramos 10 años en el promedio de América Latina. A Chile en ese sentido le iba un poco mejor, pero en el promedio de América Latina para llegar a tener lo mismo 10 años después, ¿no? En términos de ingresos de las personas. Entonces, a mí me parece que la Constitución es un hecho extraordinariamente importante porque es la respuesta mejor que se podía dar en democracia a la violencia. Pero no es cierto que la Constitución vaya a poder hacerse cargo de la otra parte importante que es la protesta, que es la reivindicación de miles de distintas cosas, desde mejor salud, derechos garantizados para las enfermedades crónicas, pensiones razonables y dignas para todos los viejos, bueno, todos los cambios que uno puede suponer en cualquier campo. Pensar que eso la Constitución lo va a poder hacer, solo lo podría hacer si hace lo que hicieron algunos países demagógicamente, que es poner todo eso en la Constitución y decir, va a haber educación de calidad igual para todos y salud garantizada en todas las enfermedades para todos, y eso yo lo puedo poner en la Constitución, pero acto después igual va a llegar el presupuesto del próximo año, del año 21, y bueno, ¿y qué más hago? El presupuesto está dado en la ley, y en noviembre del próximo año 21 vamos a estar discutiendo el presupuesto para el 22 y vamos a estar casi con la misma poca plata que estamos hoy día. Entonces vamos a tener que elegir, ponemos más plata en educación infantil o ponemos más plata en educación superior, metemos más plata a la previsión o metemos más plata a la salud. Ese tipo de discusiones las vamos a tener por delante inevitablemente. Cualquiera sea el marco constitucional, que espero sea el mejor posible, pero cualquiera que sea, no vamos a poder a partir de la Constitución resolver los problemas que se transmiten a través del disgusto de la protesta, que sigue siendo un disgusto democrático. Grandes manifestaciones, pero democráticamente realizadas. Muy bien, profesor. Bueno, por el tiempo no vamos a alcanzar, parece, hacer las preguntas a las chicas que tenían preparadas, pero no van a alcanzar. Profesor, para nosotros ha sido un gusto poder tenerlo con usted, aunque haya sido poquito tiempo, pero muy fructífero, muy engrandecedor para nosotros como profesores también escucharlo, una voz autorizada de la educación, la verdad. Y esperamos que no sea la primera vez, esperamos también tener algún otro contacto a lo mejor con más profesores de nuestro colegio para que también puedan compartir con usted la experiencia que usted ha tenido dentro de lo que es la educación. Así que, Miguel Ángel, para que vayamos despidiendo el programa. Profesor, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por su experiencia, por este diálogo sobre educación, sobre la contingencia. Ha sido súper enriquecedor para nosotros, así que muchísimas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes, para mí ha sido un placer. Les vuelvo a agradecer la invitación, me encantaría la próxima vez poder hacerlo allá, presencialmente, y estar con los profesores y conversar con más tranquilidad. Pero igual yo les agradezco y les agradezco las preguntas, todas realmente muy interesantes y muy exigentes, pero me parece que hemos tenido un momento interesante para todos, así que muchas gracias. Sergio, jefe de departamento de nuestro colegio. Sí, bueno, igual que Miguel Ángel, darle las gracias, pues siempre para nosotros es enriquecedor tener contacto, ¿no es cierto? Y estas conversaciones tan potentes, ¿ya? Y bueno, ojalá, ¿no es cierto?, tengamos la posibilidad de tener en el colegio. Cuando ya podamos estar físicamente, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, porque creo que es sumamente necesario poder tener una voz autorizada en educación y poder estar con nosotros los profesores y también con nuestros alumnos. Priscila. Muchas gracias por tan enriquecedora conversación. Esperamos de verdad poder juntarnos nuevamente, ya sea en este formato o idealmente de forma presencial. Así que nada más que eso. Muchas gracias. Carito. Bueno, hay una frase que dice enseñar desde el que aprende, y en este minuto me tocó el aprender, el escuchar, ¿cierto? El saber, el conocimiento de alguien que tiene otra mirada, porque mi mirada es desde la educación inicial y uno siempre está en constante aprendizaje, así que muchas gracias por este momento grato y de aprendizaje. Muy bien. Muy bien. Así es, profesor, me sumo al agradecimiento de mis colegas. Muchas gracias por la disposición, por su tiempo.
próximos capítulos que se nos vienen, día sábado 24 de octubre, Francisco Bosinovich, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2020, y el próximo miércoles 28, Premio Nacional de Educación, Beatriz Ábalos, también va a estar con nosotros en nuestros programas, así que no perdérselos, suscribirse a nuestro canal. Saludamos a las familias que están aquí en el chat con nosotros también, dejando sus comentarios, revisar los otros programas también. Así que, profesor, muchas gracias por su presencia y nos despedimos del público. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás.